Buenísimo. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase de procesos, context switching y scheduling. El PDF que ya se lo subí, se lo subí, pero no les puse que esté visible. Ahora se los cambio así, si alguno lo quiere descargar o tomar notas sobre el mismo, tiene disponible. Y a ver, estaba viendo si estaba la opción de cargar un PDF acá. Mm, Pero normalmente no era muy lindo eso. A ver, voy a probar. Si no, lo comparto con la... Ahí va. Aunque siempre creo que si yo scrolleo, a ustedes no se les scrollea, ¿no? Creería que no. Bien, no, entonces vamos con el viejo y confiable compartir. Igual creo que acá mismo lo pueden descargar, como se los subí. Así que si alguno lo quiere descargar, igual ya lo puse visible también en Campus. Y así lo pueden ver. Bueno, bueno, la siguiente clase relacionada al TP2 es en el orden en el que les fue contando Gonza, ¿no? Que está estructurado y sugerido el desarrollo de la consigna. Ya vimos el tema de manejo de memoria y ahora continuamos con todo lo que tiene que ver con la gestión de procesos por un lado y el context switch y scheduling. Estos tres pilares están relacionados entre sí, pero los pueden trabajar, ¿no? De forma encapsulada, aislada y pueden armar las diferentes responsabilidades según lo que, bueno, en parte les indicamos en el enunciado y en parte como ustedes diseñan, donde hay libertad de diseño, ¿no? Ahí van a tener varias cosas. Empezando con lo que es la gestión de procesos, voy a empezar con una pregunta abierta y ahí está bueno a ver que nos digan qué es lo que piensan que hace parte del modelado de un proceso, ¿no? De qué es parte del contexto de un proceso. ¿Qué creen ustedes? ¿Por chat o levanten el micrófono sin miedo? Los registros, el stack, bien, bien. Su stack, ¿qué es stack? ¿Cómo es? Si yo tengo, Lucas, varios procesos, tengo un stack compartido, ¿cómo es ese stack? Bien, 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 para eso dijiste su stack. Claramente, cada uno va a tener su stack. Y si cada uno va a tener su stack, ¿qué creen que vamos a usar o que vamos a necesitar ahí para poder, cuando creemos procesos, darle a cada uno un stack? ¿Qué necesitamos? Un pedazo, sí, un pedazo de memoria, ahí vamos a tener que reservar memoria para armar esos stacks para cada uno de esos procesos que vamos a ir lanzando. Y para eso es que necesitamos tener un memory manager previamente,
disponible en el kernel para poder hacer estos manejos, ¿no? Pero bueno, en fin, más allá de que lo tengamos o no, todavía, asumiendo que tenemos un memory manager, vamos a poder ir armando nuestros procesos con sus respectivos stacks. Ahí es importante el tema de los registros como parte del contexto de un proceso, porque imaginen que, como ustedes ya vieron con Ariel en las teóricas, si vamos a hacer y como vieron el enunciado que les presentó Gonza a la otra clase, vamos a hacer un scheduler preemptivo y de repente el scheduler va a determinar que el proceso uno deja de correr y empieza a correr el proceso 2 y ese cambio de contexto ahí, ¿qué puede pasar? Puedo estar en el medio de una comparación, de alguna operación aritmética, algo, entonces de base que hasta los registros de los flags me van a interesar, ¿no? A nivel registros, completo, todos los registros, su stack. También hay algo más, ustedes vieron el ciclo de vida, la máquina de estados que subyacente dentro de los procesos, ahí también ustedes tendrán su propia máquina de estados y podrán modelar los diferentes estados, entonces también va a haber un estado que puede ser una variable concreta o una variable implícita o derivada de varias cosas, lo más probable es que sea una variable concreta y que orquesten en función de ese estado. También, ¿qué otra cosa pueden tener? Pensando en ustedes del otro lado del mostrador, como en el TP1, creaban procesos, ¿qué otra cosa había dando vuelta? Algo que, bueno, no vamos a tener fork y exec no vamos a tener como tal, vamos a directamente tener un create process directo, pero cuando nosotros hacíamos fork, ahí algo que teníamos era, ¿no? El doble retorno, el PID, ahí está, Matías, buenísimo. Vamos a tener un identificador de esos procesos. Y bueno, quizás también ya han hablado de lo que es, depende de la literatura que venían manejando con ARI, quizás ya hacían referencia a lo que conocemos como el PCB, ¿no? Process Control Block y es la tabla de procesos, que no es otra cosa que cómo se imaginan si lo vamos a codear en C, cómo armarían la tabla de procesos, cómo tendrían esa tabla de procesos en su sistema. Algo bien simple. Un array estático, bien. Y si es estático, Jerónimo, ¿qué limitación nace de que sea estático? Está perfecto, ¿eh? La cantidad de procesos. Bien, entonces cuando nosotros les hablamos de documentar limitaciones, esa es una, ¿no? Si vamos a tener un arreglo estático de hasta 100 posiciones, que implica que voy a poder tener hasta 100 procesos en esa tabla, ¿no? O lo que implique según el ciclo de vida y cómo interactúa esa tabla con el ciclo de vida que ustedes armen, pero eso tiene que estar bien documentado. Está perfecto, puede ser estático, no tiene que ser dinámico, es un arreglo. ¿Un arreglo estático de qué, Jerónimo, ahí? ¿Qué te imaginas? Ya que dijiste un arreglo, está perfecto. Una estructura PCB, bien. Esa estructura PCB le vas a poner el PID, le vas a poner el estado, le vas a poner todo lo que, el stack que le creaste, todo lo que necesitas ahí ir guardando de tu proceso y que incluso puede quedar ese registro vivo, incluso después de que lo matás, ¿no? Para en caso de, no sé, todos los escenarios que ya conocen o que ya vieron, si me queda el proceso huérfano, si me queda un proceso zombie, también depende de la jerarquía que armen. Que esté la PC ocupada no quiere decir que ese proceso esté corriendo, ¿no? Entonces, el concepto de que el proceso está corriendo, que puede estar corriendo, está separado de toda esta gestión de procesos, ¿no? Todo el ciclo de vida del proceso. Y ahí es donde aparece el scheduler. ¿Cómo el scheduler convive con esto? Ahí tenemos la famosa cola de listos. Ahí, cuando nosotros hablábamos de estructuras de datos que se reciclan, que aparecen un montón de veces,
el stack, la queue, la lista. Son cosas que aparecen en varias partes de este TP. Acá vamos a tener una cola que nos va a ayudar para tener esa comunicación entre estos dos módulos o estas dos responsabilidades. Por un lado, toda la gestión del ciclo de vida del proceso y por otro lado, el scheduler va a mirar una cola de procesos ready para saber cuáles son los que tiene disponibles para correr y en función del algoritmo, de las prioridades, de lo que fuera, terminará de elegir quién corre en cada momento. Y el cambio de contexto, justamente cuando decidimos cambiar de uno a otro, ahí vamos a necesitar preservar un contexto del proceso que viene corriendo para poner a correr otro, que puede estar corriendo por primera vez o que ya estaba corriendo y fue previamente interrumpido. Eso es un poco el panorama, cómo llegamos hasta acá. Y teniendo esa idea en mente de más o menos algunas partes de lo que podemos hacer a nivel código, cómo modelar la estructura esta de PCB que decía Jerónimo, un poco teniendo el código en mente, creo que está bueno. Vamos a hacer un repaso de algunos conceptos, de algunas operaciones de assembler que ustedes ya han utilizado en Archi y cómo el sistema resuelve la preservación del estado, ¿no? Entre diferentes acciones y vamos a tomar inspiración de cómo funciona eso para tratar de resolver nosotros de la misma forma el problema. Ustedes conocen, ¿no? En la famosa frase de Archi que siempre dicen, bueno, que el stack crece hacia abajo. ¿Por qué? Acá tenemos la descripción del manual de estas dos operaciones de push y pop, que, bueno, cómo funciona. Cuando nosotros hacemos un push, se decrementa el stack pointer y se almacena el contenido, ¿no? El operando que se está mandando en el push. Esto lo que hace es dejar en la cima del stack eso que acabamos de pushar. Y entonces, como se decrementa, es porque cada vez que hacemos el push, ¿no? Vamos creciendo hacia abajo en las direcciones de memoria del stack. Y el pop, en contraparte, hace lo contrario, ¿no? Va a cargar lo que está en la cima hacia el destinatario y, bueno, incrementará la dirección achicando ese stack, ¿no? Primero, ese es el primer repaso de Archi. Pero bueno, también además de push y pop, tenemos call y red, cuando programaban en assembler, ¿no? Y hacían un call ahí hacían un call, ¿qué pasaba? Yo estaba en una función, hacía un call, me iba hacia otra dirección, otra instrucción. Si continuaba ejecutando otra instrucción, ¿qué registro cambiaba? El instruction pointer, el RIP, correcto. Entonces, pero si yo después voy a volver, ¿no? Después había un return, tenía que volver a al siguiente instruction pointer, ¿no? A la línea siguiente de código, a la siguiente instrucción que había antes de llamar el call. Entonces yo necesitaba guardarme, ¿no? Ese RIP más uno, por así decirlo, antes de cuál era la siguiente instrucción después de ese call y cómo funcionaba esto. Cuando nosotros hacíamos el call, lo que estábamos haciendo era cambiar la instruction pointer, pero no antes de transferir ese control, lo que hacíamos era guardar en el stack esa dirección de retorno. Así cuando nosotros después hacemos el get, el red, tenemos guardado hacia dónde había que volver, ¿no? Entonces, el red termina agarrando ese valor que estaba backupeado en el stack, ¿no? Acá aparece esta primera idea de me apalanco del stack como mecanismo de preservación de ese contexto, que era cuál era la siguiente instrucción que tenía que ejecutar después de ese call. Pero el call
me interrumpe, por así decirlo, me lleva hacia o hacia otra secuencia de instrucciones y necesitaba tener ese backup. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo resuelve el sistema acá? Utiliza el stack. Veamos otro ejemplo que también conocen de Archi, que es el ejemplo de las interrupciones. Ustedes han escrito los diferentes handlers de interrupciones en el TP de Archi y cuando los escribieron o usaron algún template que venía ya armado, mismo para las excepciones también y las interrupciones, sean de hardware o de software, cuando tenían los handlers, no los terminaban en assembler, ¿no? No los terminaban con ret. Hacían esto que era el iret, ¿no? Y si querían forzar una interrupción por software, tenían la interrupción, la instrucción int, ¿no? Más allá de las de hardware. Entonces, acá un poco entre int y ret hay una analogía con ret y call, ¿no? Bueno, de hecho, iret es ret con una i adelante, que viene un poco de que venimos de una interrupción. ¿Por qué no uso ret y uso iret? Porque bueno, acá el sistema es un poco más fuerte, porque si la interrupción es de hardware, puede ocurrir, no sé, cualquier momento, en el medio de cualquier cosa. No va a, no está programáticamente en el código como un call, como vimos recién. Puede ocurrir en cualquier instante. Entonces, el sistema ahora usa la misma idea de aprovechar el stack para hacer una preservación de estado, pero acá guardamos un par de cositas más. Además del RIP, ¿no? De la dirección a la próxima instrucción que se iba a procesar, necesito guardarme algunas cositas más. Dentro de esas está lo que es el stack pointer, el registro rflags, por esto que hablábamos, también pasa lo mismo, ¿no? Yo no sé si cuando me interrumpe el timer tick o me interrumpe el teclado o me interrumpe lo que fuera, estaba en el medio de haber hecho una operación de alguna operación aritmética y tener que hacer una comparación o ir a consultar el bit de paridad o lo que fuera. Entonces el registro de los flags es sumamente importante y también lo necesito preservar. Y bueno, también está el stack segment y el code segment que hacen un poco lo que es segmentación, ¿no? Eh, todos estos registros que vemos acá SS, RSP, RFlags, CS y RIP, se guardan, se populan en el stack automáticamente. El sistema, ante una interrupción, ejecuta esto como mecanismo de preservación. Acá este align tiene que ver con alineación de memoria, digamos. Si el stack está alineado a la palabra, ¿no? Al tamaño del buffer de memoria, o no. Si está alineado, esa alineación vamos a ver que no existe. Pero si no está alineado, cuando ocurre la interrupción, primero se hace una alineación porque la instrucción de iret, pues pueden buscarla bien en el manual, pero funciona, no es que hace pop, 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 todo, sino que lo hace todo en un batch. Agarra todos esos registros y los restaura. Esa instrucción iret es el motivo por el cual en esos handlers en Archi ustedes ponían en vez de red y red, porque necesitaban restaurar o digamos, necesitaban para cumplirlo con cómo se deben armar estos handlers, asumiendo que hubo un llamado a int por software o es una interrupción de hardware, ¿no? Hubo, bueno, una excepción también. ¿Esto lo conocían? ¿Vieron el red en Archi? ¿Les parece novedoso? ¿Sabían que, bueno, eh, este set de registros que se backupea también se conoce como el iRed hook, ¿no? Es todo lo que se guarda, todo este set de registros. Suelen conocer, a veces lo ven en Archi, a veces no, por eso pregunto, a veces es la primera vez que se enteran de este mecanismo, de cómo funciona. ¿Alguno lo conocía? Por eso acá tenemos esta frase, a ver si alguno lo quiere completar, que red es a call, lo que
el espacio a ver si uno lo completa, pero no sé si tenemos señales de vida. Al ser un voluntario. Alguien allí, por lo menos alguien que quiera completar la frase, alguien que me diga, esto lo vimos en Arki, esta es la primera vez que me entero de esto, como para tener una idea, ¿no? De dónde estamos parados. Bueno, y red esa int, bien. Int 0x80, eso era, Lucas, lo hacían en Archi para la System Call, lo vamos a seguir haciendo. Pero esa es una, ¿no? Ahí ya es un ejemplo, o sea, la instrucción es int. Y vos además le estás mandando cuál, ¿no? Ahí 0x80 lo usaron para armar el syscall dispatcher, que lo vamos a seguir usando. Pero también podría ser 0x21, el tick, ¿no? 0x20, siempre me, también podrían forzar el llamado al descriptor de la que es de hardware, por ejemplo, la del TIC, ¿no? Que si no, obviamente va a ocurrir sola. Sola si está bien configurada, si está configurado el PIC, y bueno, todo eso que ya lo traen bien configurado. Se supone que ya lo traen bien configurado de Archi y ya han lidiado con toda esa configuración de la IDT y demás. Pero bueno, seguimos entonces. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que tener un scheduler preemptivo que venga y diga, mira, está corriendo este proceso, pero ahora apareció uno de mayor prioridad o lo que fuera, tiene que empezar a correr este otro? Y tomar esa decisión de deliberadamente darle el recurso de CPU a otro porque sea más prioritario por el algoritmo, la lógica que haya detrás. Bueno, vamos a aprovechar justamente la interrupción del timer tick y podemos hacerle un handler que cada vez que nos interrumpa, en ese handler, quizás ya tienen algún handler ustedes en el TP que para Archi lo usaron para algo, pero vamos a sobreescribir ese handler y vamos a ponerle lógica para nuestro scheduler para que ese control del timer tick nos sirva como un checkpoint para el scheduler pueda decir, bueno, sigue corriendo el que está, corre otro, y si corre otro hay que cambiarlo. Hay que decir, bueno, este proceso no corre más, ahora el CPU lo va a estar usando este otro. Entonces, escribamos un handler de la interrupción de timer tick que nos ayude un poco con esto. Empecemos con un handler mega básico que arranca, bueno, este irredq, irredq, ese es el handler del timer tick, que solamente tiene estas instrucciones, que es este comentario acá que dice send EOI, que es end of interrupt. ¿Alguno recuerda qué es esto? ¿Cuándo teníamos que hacer este EOI, este send EOI? Facundo, recién te leo, correcto. Lo que acabas de decir es correcto, ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Alguno recuerda qué tipo de handlers? Por ejemplo, ahí Lucas habló del int80, ese. Y cuando hacían int80 para el syscall dispatcher, hacían en ese handler del int80 el EOI. En el del teclado hacían EOI, en el del timer tick Era hacían solamente EOI. para las del PIC, ¿no? Correcto. Las que están configuradas en el PIC, las de hardware que requerían avisarle al PIC, ¿no? Que se había tomado eh, de- esa interrupción y se hacía de esta forma, ¿no? Con el move a la parte baja del registro RX 20H y con el out. Entonces, eso era lo primero que se tenía que hacer en este tipo de handlers que requerían eso. Entonces arrancamos por ahí y nada más.
porque después hace ir red Q y ya terminó. O sea que acá este dummy handler hace honor a su nombre y no hace absolutamente nada. Pero me gustaría que acá en el medio, después de que yo le aviso al pick, hago el send EOI, me gustaría decir, bueno, en algún momento llamar a mi módulo de scheduler que tenga la lógica de definir quién tiene que correr dentro de los procesos que están ready, que se puedan correr, quién debería estar corriendo, ya sea uno nuevo, el que estaba, lo que fuera, y si cambia, poder hacer ese switch. Para hacer ese switch, yo en el medio, como es la interrupción de timer tick, puede ser en medio de, o sea, el proceso uno estaba haciendo una operación aritmética, o sea, no sé en qué momento, qué estaba haciendo el proceso uno cuando lo voy a interrumpir. Entonces tengo que preservar ese contexto que hablábamos al principio, los registros, su stack, todo eso. ¿Dónde lo podemos guardar? ¿Dónde creen ustedes que podemos guardar los registros, todo lo que tenemos que preservar del contexto del proceso para que si el scheduler determina que tiene que correr otro, yo me preservo todo lo que necesito para cuando nuevamente vuelva a correr, restaurarlo de forma transparente para ese proceso? ¿Dónde creen que podemos guardar esa información? Yo soy un proceso que está corriendo. Salta la interrupción de timer tick. Llamo a este handler. No sé si voy a seguir corriendo porque en el medio voy a llamar al scheduler y el scheduler puede decir que corre otro proceso. Entonces, antes de llamar al scheduler, necesitaría guardar, preservar todo mi contexto. ¿Dónde puedo yo, proceso, preservar ese contexto, mis registros, toda esa información que necesitamos guardar? ¿Alguna idea? En base a otros ejemplos que vimos recientemente de cómo el sistema preserva información. ¿Ninguna idea? Correcto, Mateo, en el stack. En el stack. Correcto, correcto. Es bueno, Facundo, esto que decís en una tabla del kernel. Tenemos la tabla de procesos y esa tabla de procesos puede tener el stack de cada proceso, pero dentro de su stack podemos hacer esta misma idea que vimos recién, ¿no? Cuando salta una interrupción, se guardan algunos registros. Cuando hago un call, se guarda un registro de la dirección de retorno para el red. Con esa misma idea, no vamos a reinventar la rueda, vamos a aprovechar esa misma filosofía, con la diferencia que obviamente va a haber n stacks, porque cada proceso tiene su stack, entonces cada proceso preserva su estado en su propio stack, y a su vez va a haber una tabla global, que es la tabla de PCBs, que para cada proceso voy a poder encontrar su stack o preservar ese stack. Correcto, ahí, así que ambas son buenas ideas. Bueno, ¿cómo sigue esto? Ustedes tienen estas macros que también ya les vienen en TP-Archi, creo, ya arrancan con esta push state y pop state, que alguno recuerda que hacían por ahí. Sí, sí, sería el kernel, porque el handler este lo tengo en kernel space. O sea, es nosotros diseñando el proceso, como kernel, trabajando con ese proceso, Juan Ignacio. Pusheaba todos los registros. Bien, bien. Y pusheaba todos los registros y después el pop state hace lo contrario, ¿no? Entonces el push RX, push RBX, el otro hace el pop en sentido opuesto para restaurar. Los han usado ustedes estas dos macros de assembler que ya tienen. Entonces ahora le agregamos estas dos líneas de código que en principio no cambió nada. Es lo mismo que antes, solamente que lo encerré entre un push state y un pop state. Pero hagamos una simulación de cómo queda el stack justo después de hacer ese push state. Recordemos que este es el handler de la interrupción del timer tick. Entonces,
qué vimos que pasaba ante un int y qué vimos que hacía el push state, tengámoslo en cuenta, y deberíamos ver algo como esto. Llama a la interrupción tiene el IRED hook, ¿no? Estos registros, el SS, RCP, RFlags, cosegment y el instruction pointer. Además, el push state pushea todos los registros a propósito general, RX, RDI, RCI, bla, ¿no? Ya lo conocen de Archi. Entonces, si vemos cómo queda el stack justo después de hacer el push state, o sea, sería como después de haber ejecutado la línea 3, el stack en ese preciso momento va a tener toda esta información. Toda esa información es precisamente la información que estábamos buscando preservar, ¿verdad? Si les ocurre que nos falta algo, tengo instruction pointer, stack pointer, los flags, los registros, todo lo que queríamos preservar, ya lo tenemos guardadito en el stack. Ahora bien, ¿qué me gustaría hacer, no? Bueno, me gustaría decir, cambio un stack de un proceso por otro cuando tengo esa foto, ¿no? Eso vamos hacia ahí. Pero hasta ahora no hice nada. Le agregué un push state, un pop state, no hice nada. Sigue sin hacer nada este handler. Antes de seguir, una pregunta es, ¿por qué, si siempre lo primero que había que hacer era enviar el EOI, por qué creen que el push state lo pusimos antes? ¿Alguna idea? ¿Cuál fue la intención? Porque fue intencional esa decisión de poner el push state justo antes del EOI. Mirando el código, ¿eh? Miren el código. ¿Qué hace el send EOI? Rompe RX, claro, estoy pisando el valor bajo, la parte baja del registro de RX. Si tenía algo importante, un valor de retorno, una función, pensando en la ABI o lo que fuera, lo perdí. O sea, lo rompí en mil pedazos porque le hice ese move. Perfecto, perfecto, Facundo, exactamente. Entonces, deliberadamente, ¿no? Más allá de, uno puede decir, bueno, la buena práctica de alineamiento es hacer el CNDOI apenas arranca el handler de la... Bueno, acá no, acá lo hago el push state a propósito, adrede, porque quiero preservar esos registros intactos. No quiero que se corrompan con, por ejemplo, adulterando o modificando ese registro RX. Entonces, sabiendo que estoy preservando el registro tal cual, que después hago el EOI, entonces me gustaría hacer esto que les decía recién. ¿Cómo logro yo, si tengo dos procesos corriendo, dos procesos, ¿no? P0 y P1, y P1 está en ejecución, y el stack de P0, que lo tengo guardado, ya tiene esta pinta. Y de repente va a venir el scheduler y va a decir, ahora tiene que correr P0. ¿Qué va a pasar? Está corriendo P1, salta la interrupción de timer tick. Como es una interrupción, el IRED hook se rellenan todos estos registros en el stack. Después, lo primero que hacemos es el push state, se van a llenar los registros de propósito general. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer para que si ahora el scheduler va a determinar que el que sigue corriendo es P0 y estaba corriendo P1, pueda hacer este switch? ¿Cómo logramos este switch? Asuman que el stack de P0 que lo tengo guardado tiene esa pinta que ya tiene a la izquierda. ¿Qué deberíamos hacer? Hoy, ahora el stack pointer apunta a la cima del stack de P1. El instruction pointer está en la línea 4. ¿Qué debería ocurrir?
para que ahora, en vez de P1, el que sigue ejecutando sea P0. ¿Qué se les ocurre? Cambiar el stack pointer. Excelente, excelente. ¿Por qué? ¿Querés? No sé si querés levantar el micrófono ahí, Facundo, y No, porque contarnos después por qué. cuando haga el pop state va a popear todos los registros de P1, entre ellos el de distraction. Entonces, si querés que ejecute P0, simplemente tenés que cambiar a qué stack apunta el procesador. Excelente, o sea, este RSP que está apuntando acá a la cima del stack de P1, lo llevo a la izquierda, a la cima del stack de P0, lo hago que apunte ahí. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ahí es parecido, ¿no? El pop state lo que va a restaurar es los registros de propósito general, los que están en verde, y el IREDQ es lo que va a restaurar lo rojo, ¿no? El RIP y demás. Pero bueno, la idea es correcta, digamos. Lo que cambia es que se hacen dos etapas. Lo verde es con el pop, así como lo verde se rellena con el push state, se desrellena con el pop state. Y lo rojo se llena con el in y se desrellena con el IRED. Pero sí, exacto, la idea es clarísima. Lo que dijiste está correcto. Entonces, voy a llamar al scheduler. Para eso, le voy a, le voy a mandar el stack pointer de P1, porque me lo tengo que guardar, porque si después digo, quiero que siga corriendo P1, así como tengo esta foto de P0, voy a tener que tener guardada esa misma foto de P1 para poder volver a correr P1. Entonces, al scheduler le voy a mandar el stack pointer, ¿no? ¿Cómo logro eso? Recuerden, repasen la AVI, ¿no? Assembler y C, que han trabajado en Archi. El primer parámetro en el registro RDI, entonces esta función schedule va a recibir el RSP y me va a retornar, el valor de retorno está en RX, me va a retornar el próximo o el stack pointer del proceso que debe, que debe ejecutar, ¿no? Continuar ejecutando, que puede ser P1, si estaba corriendo P1 puede determinar que sigue corriendo P1, pero en este caso queremos que estaba corriendo P1 y va a pasar a correr P0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a mandar el stack pointer de P1 a la función schedule y me va a devolver el otro stack y vamos a lograr hacer ese redireccionamiento que dijo Facundo. Esa responsabilidad la voy a tener dentro de esta función que se llama schedule. ¿Bien? Bueno, ahora bien, ¿por dónde creen que voy a guardar el stack pointer de P1? ¿Y de dónde voy a sacar esta foto del stack de P0? Por ahí hace no mucho lo dijeron. Creo que fuiste vos, Facundo, también. En la tabla de procesos que tengo. Bien. Esa tabla de PCBs, dentro del PCB puedo guardarme la referencia al stack pointer. Entonces, cuando hago el cambio de contexto, sé que el punto donde la fuente de verdad, donde voy a consolidar esas referencias, es en esa tabla. Entonces, si bien la tabla tiene la fuente de verdad de esos valores, el scheduler mira la cola de procesos listos, ¿no? Que dijimos, hay dos estructuras que conviven, ¿no? Por un lado, tengo la cola de procesos listos, que es la que va a consultar el scheduler para, con alguna lógica, determinar cuál de esos que están ready va a seguir usando el CPU. Pero por otro lado, tengo la tabla global con todos los procesos, donde tengo esas PCBs, esas estructuras que charlamos al principio, y ahí puedo guardar estas referencias. Entonces, el scheduler, esa función que tengo acá en la línea 6,
va a ir a ver, en este caso que voy a cambiar de P1 a P0, va a conseguir el stack pointer de P0, que lo tengo guardado en mi álbum de fotos, que es esa estructura de PCBs. Voy a ir a buscarlo y por otro lado tengo que guardarme el de P1, porque después P1 lo acabo de interrumpir, es un scheduler preemptive, después voy a, si sigue ready, no está bloqueado, lo que fuera, pues vamos a charlar, va a volver a ejecutar, va a seguir corriendo y hoy tiene que correr de forma transparente. Entonces tengo que preservar el de P1 y levantar el de P0 para hacer ese cambio acá en esta función que por ahora es que... Entonces sería algo así. Agarré en la PCB de P1, quedó apuntando a esta foto de acá. La PCB de P0 estaba apuntando a esta foto de la izquierda que habíamos visto. Y acá, bueno, como interrumpió el timer tip, cuando estaba corriendo P1, llegamos a llamar a hacer el call schedule. Pero, ¿qué pasa, no, con este move? ¿Dónde, qué pasó acá? Hice este redireccionamiento. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Dónde queda el instruction pointer? ¿Cómo quedan los registros después de continuar con el resto de la ejecución? Bueno, P0 va a ser quien ejecute el pop state. Ese pop state va a restaurar los registros de propósito general, lo verde que estaba acá a la izquierda. Y después finalmente vamos a hacer el IREDQ que va a restaurar los registros del IREDQ que incluyen el instruction pointer, el flags, el stack pointer. Entonces, ¿dónde queda después de este IREDQ? ¿A dónde apunta el instruction pointer? A dónde está ejecutando P0, tal cual. O sea, imagínense que esa foto de P0 se guardó de la misma foto, de la misma forma que guardamos la foto de P1. De repente, en este handler me interrumpen y ese IRED hook que se guarda en el stack es justamente el que el sistema mismo guarda ante un int, ¿no? Lo que vimos, ¿no? El int y el IRED. Bueno, ese instruction pointer era justo donde estaba corriendo y lo interrumpí, que sería la siguiente línea, ¿no? Retoma como si nada hubiese pasado. O sea, esto es completamente... P0 se enteró, ¿qué creen? ¿Se enteró o no se enteró de que en el medio corrió P1 y después volvió a correr P0? ¿Qué creen? ¿Se entera? ¿No se entera? No se enteró. Tal cual. Es completamente transparente. Es como si tengo una interrupción y en el medio vuelvo, bueno, no me enteré. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué logré con esto? No, nada más y nada menos que cambiar de la ejecución de P1 a la ejecución de P0. Cambié un proceso a otro que sigue corriendo donde estaba corriendo al momento de que fue interrumpido, con los registros preservados, con el stack, con los flags, todo color de rosa. Y con esta magia logramos hacer el cambio de contexto. El cambio de contexto ocurre, ¿no?, en la intersección entre estas otras dos responsabilidades, estos dos módulos que mencionamos, que era la gestión de procesos, ¿no?, de tener esa tabla global, la PCB, con las instrucciones de crear, eliminar, ¿no?, hacer el kill, bueno, todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de la gestión del proceso. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con
de los procesos que pueden ejecutar, cuál tiene que ejecutar, ¿no? En base a las prioridades o lo que fuera. Que eso es otra responsabilidad, es otro módulo que es el scheduler. Y cómo conviven o cómo coexisten o se comunican estos dos módulos a través de esta cola de procesos ready, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco más en eso. Pero bueno, empecemos primero con la creación de un proceso, porque ahora ya vimos cómo ocurría este cambio de P0 a P1 con dos procesos que ya estaban creados. Pero ¿cómo arranca todo esto? Porque si ustedes recuerdan, todo el chiste empezó con que P0 ya tenía esta pinta, ya lo tenía guardado con la pinta del stack con esta información que yo quería. Entonces, qué consideración o qué tengo que tener en cuenta para crear un proceso? ¿Cómo creen que va a estar el stack de un proceso que no hizo nada ahora? Tengo una pregunta. Sí, No me terminó de cerrar por qué pusheás todos los registros y en la tabla, en la PCB entiendo que ya te los guardás, ¿no? O sea, ¿los estarías guardando no, dos veces o entendí mal? no. No, es que, creo que alguno lo dijo en el chat, pero claro, lo pasamos por alto. No, la idea es guardar todo en el stack, no tenerlo en la PCB. Aprovechar Ah, todo ok. el stack para hacer todo este mecanismo, porque si no tenés que hacer dos mecanismos diferidos, o sea, hacemos todo junto, todo en el stack y ya. Se Ok. podría, sí, hacer de otra forma, pero vamos a aprovechar que ya los registros que se están pushando por el mismo llamado int, ¿no? Los vamos a aprovechar. Claro, guardás el RCP en el PC, Matías, tal cual. Pero bueno, ustedes van a crear un proceso. Vamos a arrancar, van a tener una system call en su API de system calls, de create process, le van a mandar varios parámetros. eh, create process, ¿qué va a hacer? Dijimos que cada proceso va a tener su stack, que por eso les pedíamos primero tener un memory manager. Entonces, probablemente para crear ese stack de ese proceso van a usar su memory manager para agarrar un pedazo de memoria para el stack de ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se ve el stack si no tiene nada, si está vacío? ¿Qué va a pasar? Un proceso que no hizo nada, que recién empieza. ¿Cómo debería estar su stack? Por ejemplo, acá vemos un proceso que recién arranca, tiene un stack vacío, donde el base pointer y el instruction pointer, el stack pointer coinciden. Está vacío. Si yo hago push de cualquier cosa, esa cosa se guarda, se corre el stack pointer, ¿no? Y pasamos a la situación de la derecha. Esto es lo que debería haber, ¿no? O debería ocurrir con el stack de un proceso que acabo de crear. Cuando empieza a correr el código de ese proceso nuevo, debería tener un stack con esta pinta, con este comportamiento. Pero hay como una metadata o una meta información relevante a cómo voy a hacer yo el cambio de contexto. Entonces, lo que vamos a hacer es fakear, vamos a armar de mentira ese stack frame, lo que vamos a lograr o tratar de hacer para cuando creo un proceso es rellenar el stack nuevo que le acabo de reservar esa memoria a mi memory manager para ese nuevo proceso y le voy a rellenar algo con esta pinta de acá. Y de esa forma vamos a lograr que no haya un caso particular, que sea lo mismo un proceso ready que acabo de crear que un proceso ready que fue interrumpido y ya venía corriendo. Para el scheduler va a ser transparente, es un proceso listo, siempre sabe que va a ir a buscar ese stack pointer y va a poder hacer este sistema de restaurar con el pop state y el iRedQ que vimos en el handler. Entonces, para eso vamos a hacer este fakeo, esta mentira de inicializar el stack con esa metadata que, bueno, obviamente el handler después va a ser el pop state, va a ser el iRedQ
Y cuando arranque el código del proceso nuevo que acabo de crear, va a haber el stack vacío con esta pinta. ¿Se entiende más o menos la idea? Lo que queremos hacer. ¿Qué valores tiene que tener ese stack frame de mentira que le voy a armar al proceso? Bueno, este, este primer espacio de alineación, ahora lo charlamos. Después el SS y el code segment van a tomar el valor 0x0, 0x8. El flags, ahora vamos a verlo más adelante, pueden revisarlo, pero para hacer de cuenta que, que el proceso arrancó y, no, y esté limpio, digamos, con todo lo que tiene que ver con los bits de paridad, con el zero y toda la lógica de los flags, vamos a ver, y ustedes mismos pueden hacer el ejercicio de rellenar bit a bit y ver qué valor toma, pero vamos a ver que con 0x202 vamos a estar bien. ¿Y qué creen ustedes que, por ejemplo, el instruction pointer? ¿Qué valor debería tener el instruction pointer? Un proceso nuevo que acabo de crear. Yo tengo mi system call, create process. Cuando creo un proceso nuevo, ¿no? Le voy a mandar una función, ¿no? El puntero de una función con el main, ¿no? La lógica, lo que haga ese proceso, ¿verdad? Entonces, si lo estoy creando, ¿a dónde tiene que apuntar? ¿Cuál es la primera línea de código que va a tener que correr en un proceso que acabo de crear? Cuando corra. La primera línea de su código, tal cual. O sea, si le estoy mandando en la system call de create process el puntero a esa función, ese va a ser el valor que voy a rellenarle en esta posición de mi stack frame de mentira, para que se restaure en el IRET y empiece a correr a partir de ahí. Después, ¿qué valores creen que vamos a tener en los registros de propósito general? RAX, RBX, RDI, RCI. Bueno, ¿qué hacíamos cuando llamamos una función en Assembler, ¿no? Cuando trabajaban en Assembler y C, en Archi, cuando querían mandarle, por ejemplo, llamar una función en C que recibe argc, argb, ¿cómo le mandaban esos parámetros? ¿Alguno recuerda? Si yo llamo a una función escrita en C que recibe un parámetro y la llamo desde Assembler, ¿cómo le mando ese parámetro? ¿Cómo lo hacían en Archi? Ahí va, ahí va. RDI, claro. Exacto, lo corregiste, Facundo, perfecto. Primero van la ABI, ¿no? La convención de llamadas de la ABI de Assembly C. Primero, el primer parámetro por RDI, el segundo por RCI, así, bueno. Eso ya repaso de Archi para tenerlo fresco, pero entonces, si le estoy pasando, ¿no? Mi nuevo proceso que voy a crear, que tiene su main, ¿no? En su función main en un archivo .c o donde fuera que esté. Y ese main puede recibir, si ustedes lo deciden así, también manteniendo la convención, argc, argb. Esos argc y argb se los voy a tener que mandar de alguna forma en estos registros para cumplir con esa convención, ¿no? Entonces, en el instruction pointer van a poner la dirección a esa función main del proceso nuevo que estoy creando y en los registros estos van a completar lo que tengan que completar para que lleguen los parámetros que tienen que llegar para esa función. Eso también van a ser probablemente estos parámetros RC, RB van a ser parte de recibidos también en el llamado a esta system call de create process.
Y bueno, el stack pointer, ¿a dónde debería apuntar? Para que cuando el proceso corra la primera línea de código de su main, tenga una pinta como esta que vimos recién, ¿no? Un stack vacío. ¿A dónde tiene que apuntar ese RCP? Que le voy a rellenar en este stack frame de mentira. Bueno, primero veamos otra cosa. Ustedes van a usar su Memory Manager para reservar memoria, para poder armar el stack de cada uno de estos procesos nuevos que van a crear. Bueno, probablemente vayan a hacer algo como esto, ¿verdad? Pero recuerden cómo empezó todo este repaso de tal, excelente. Bien, bien, muy bien, Facundo. Estás enganchadísimo. Tal cual. Tendríamos que hacer algo como esto de ahí. Estás refiriendo exactamente a eso, ¿no, Facundo? Si no te entendí mal. Excelente, ¿no? Porque recuerden que cada vez que hago push, ¿no? Se van decrementando esta frase famosa que traemos desde Archi, ¿no? Que crece hacia abajo, ¿no? Bueno, entonces van a hacer esa aritmética de punteros probablemente. Y bueno, con eso van a poder completar estos registros. Nos faltó hablar de la alineación, este primer espacio reservado para que, ¿no? Que ocurre con el llamado int, que si el stack no está alineado al tamaño palabra, el sistema primero deja esta alineación para poder hacer después el IRET con esa forma batch que les conté y demás. Entonces, recuerden que la clase de Memory Manager dijimos que además, ¿no? Una de las cosas, otro de los condimentos adicionales dentro de las responsabilidades era, ¿no? Cuando hablamos de alineación de memoria, que trabajemos con la memoria alineada. Y si además el stack size que hago yo en esa constante del ejemplo que les mandé por el chat, cuando creo un proceso nuevo, es múltiplo del tamaño de palabra, entonces la alineación nos olvidamos completamente y es cero, no nos molesta. Si se dan esas dos cosas, lo que tienen que completar en el armado de stack frame es estos valores que dijimos recién. El SS es el stack segment y code segment 0x0, 0x8. Pueden revisar sus apuntes de Archi, cómo se configura la segmentación y demás. El RCP, como hablamos recién, ¿no? Van a usar el Memory Manager para conseguir memoria, van a hacer esa aritmética que charlamos recién. El Instruction Pointer hacia la dirección de memoria de la función que tiene que correr el proceso que acabo de crear, los registros con los argumentos que hay que recibir y ya. Con eso inicializamos el stack con esta mentira, ¿no? Porque no estaba corriendo, pero para el scheduler, cuando tengamos este handler que revisamos hace un rato, eh, siempre va a switchear entre fotos de stack del mismo tipo. Entonces, después va a hacer el pop state, restaurar lo verde, los registros de propósito general, el IRET va a restaurar lo rojo. Entonces, si yo al crear un proceso completo con los valores que necesito en el stack que le acabo de asignar para ese proceso, el schedule lo marco como listo, ¿no? Por ejemplo, si es un proceso ready, lo meto en la cola de listos y cuando el scheduler determine que ese proceso que acabo de crear tiene que correr, va a ser lo mismo uno que acabo de crear que uno que venía corriendo y lo interrumpí y lo guardé. O sea, para el scheduler no va a haber lógica de distinguir un proceso nuevo de uno que ya estaba corriendo, va a ser igual, ¿no? Eso es un trabajo extra que hacemos en la creación, pero que simplifica después cómo trabaja esta función acá de la línea 6.
Bueno, acá está el rflags, ¿no? Pueden también repaso de ARKi, pueden ver qué significa cada bit y ver cómo queda ese 0x202 y por qué tiene sentido para un proceso que acaba de comenzar, con el zero, con el sin, bueno, demás. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la creación de un proceso. Bueno, esto que hablamos recién, lo creo un proceso nuevo. Armo el stack de mentira con esta pinta que hablamos recién. Lo marco como ready, lo agrego a la cola de listos y voy a forzar la interrupción del timer tick con el 0x20. Acá, int 0x20. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Alguna idea? ¿Por qué si acabo de crear un proceso nuevo, voy a forzar en vez de esperar al próximo llamado del timer tick y lo voy a forzar en el momento exacto que se agrega un nuevo? Ya acá pensando un poco en el tipo de scheduler que les pedimos en la consigna y demás, ¿qué se les ocurre que puede pasar? ¿Por qué voy a forzar ¿Por qué vamos a hacer este int 0x20? ¿Qué pasa si el proceso que acabo de crear y en esa PCB voy a poder tener otro valor más que tenga que ver con la prioridad de ese proceso, ¿no? Si es uno más prioritario que el que está corriendo, tengo uno corriendo, pero acabo de crear uno más prioritario, al forzar ese llamado, el scheduler puede determinar inmediatamente que el próximo que debe correr es el que acabo de crear porque tiene una prioridad que le corresponde versus al que estaba corriendo, seguir corriendo el nuevo, ¿verdad? Esto vamos a ver que es algo que vamos a hacer bastante seguido. Perdón, no Bueno, entendí. ¿Quién es el que hace la interrupción? nosotros cuando llamamos a la system call de create process, le vamos a mandar la dirección de memoria del main, de los parámetros, la prioridad que tiene ese proceso, todo lo que necesito para, además de rellenar esa PCB, rellenar ese stack de mentira para inicializar ese stack como vimos recién, pero como tiene prioridades y demás, yo necesito forzar el llamado a la interrupción de timer tick porque el scheduler puede determinar que el que debería estar corriendo es el nuevo que acabo de agregar. Pero yo como create process, como system call de create process, no lo voy a poner a correr. Siempre el que toma la decisión de cuál tiene que correr, eso es responsabilidad del scheduler. Entonces lo único que puedo hacer es crearlo, inicializar la PCB, inicializar el stack con ese stack frame de mentira que hablamos recién. Todo eso, agregarlo en la cola de listos, porque está ready. La cola de listos, recordemos que es ese puente entre los dos módulos, la gestión de procesos y el scheduler. Y el que va a tomar la decisión de si sigue corriendo el que estaba corriendo o si empieza a correr este nuevo o lo que sea, siempre es el scheduler. Entonces lo único que puedo hacer es forzar el int 0x20. Entonces, si era de mayor prioridad y correspondía que empiece a correr este nuevo que acabo de agregar, con el llamado a la system call de create process, esa decisión la toma el scheduler. Para que la tome el scheduler, fuerzo el int 0x20. ¿Se entendió? Ah, porque siempre después de una syscall se sigue ejecutando el programa que ejecutó esa syscall. Claro. O Ah, sea, está bien. yo podría hacer que el create process, o sea, vos podrías decirme, che, ¿por qué el create process no crea un proceso y lo pone a correr? Porque no es parte de su responsabilidad. El que tiene que determinar quién corre es el scheduler. Entonces el create process completa su PCB, completa su stack, lo deja como ready, lo agrega en la cola de listos, fuerza el int 0x20 y el scheduler decidirá si ese o el que estaba corriendo u otro es el que va a seguir corriendo. Y cuando le toque, le tocará porque está en una cola de listos y cuando le vaya tocando según su prioridad, según el algoritmo del scheduler, le tocará. Pero esa decisión la tiene que tomar siempre el scheduler. Claro, y ninguna Sí, syscall puede ejecutar como el scheduler
digamos. Exacto, eso vamos a ver que vamos a hacer que siempre la decisión la tiene que tomar el scheduler. En ningún otro lado vamos a meter un if, si estoy en este caso, yo fuerzo que. No. No, El claro, que pero me toma la imagino decisión. como llamando a la función del scheduler desde una syscall, por ejemplo. O por No, No, ejemplo, o sea, se me no, cruza no. con, por ejemplo, la syscall de write, no, por no, no. ejemplo. Si se tiene que bloquear la syscall de write. No, 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 Entonces no, es que ahí, no, es que justamente no llama al scheduler. El tipo dice, me voy a dormir. Llama a una función que se llamará sleep o bloquear o el nombre que vos le quieras dar, y esa función pone al proceso en estado bloqueado, ¿sí? Y llama a la interrupción del timer. Entonces no llama al scheduler. perfecto, ¿Sí? claro. Sí, lo que hace dice, yo me voy a dormir y llama a la interrupción del timer para que corra el scheduler y el scheduler determine quién es el siguiente que va a correr. O sea ¿Sí? que ese int 20 va a estar después de todas las syscall bloqueantes, ¿no? Tal cual. Ahora igual lo vamos a ver en Exactamente. un Y ejemplo. con respecto al otro que dijiste, de que cuando volvés de una syscall, si sigue ejecutando, ¿sí? Lo más simple es que sí, pero no es mandatorio. De hecho, hay algoritmos de scheduling en Linux que lo que hacen es que si vos hiciste un context switch hacia el kernel, te penalizan y te bajan la prioridad por utilizar los recursos del kernel, que se supone que son más caros que los recursos de IOSFX. Entonces puede pasar, ¿sí? Que vos hiciste una syscall y cuando volvés te bajó tanta la prioridad que el kernel decide que corra otro. ¿Sí? Tal cual. Claro, perfecto. ¿Sí? Pero lo más importante es el concepto de la responsabilidad. Entonces, si vos tenés claro quién Claro. tiene la responsabilidad de tomar esa decisión, bueno, listo. O sea, el scheduler es el que va a determinar. Vos no en la system call de crear procesos no vas a determinar cuál corre, lo determina el scheduler. Para eso Create forzamos. process, por eso se llama create process y no se llama create and schedule process. ¿Sí? Claro. Claro. Sí, sí. Ahora igual el caso bloqueante, lo que te explicó Fer, de que lo marcás como que está bloqueado, lo sacás de la cola de listo. Ahora vemos un ejemplo más que tiene un ejemplo justamente de eso que dijiste. Pero bueno, ¿qué pasa con el syscall handler que ya tenían armado de Archi, que usaba el push state y el pop state, probablemente las macros estas? ¿Por qué le vamos a cambiar ese push state por otra macro que sea push state no RX? ¿Alguna idea? Por el valor de retorno. Por ejemplo, si yo quiero hacer un read o si quiero hacer un get PID, ¿no? Que el get PID tiene que devolver el PID y eso lo vamos a devolver, el valor de retorno, en RAX. Entonces vamos a hacer este push state no RAX y pop state no RAX. O sea, vamos a hacer un pequeño cambio en cómo lo tenían armado de Archi, si mal no recuerdo. Y bueno, acá tenemos en el get PID consultará el PID y lo devolverá RX. El read se puede bloquear y podemos no retornar ya, ¿no? En ese momento, como dijo recién, creo que Facundo fue quien habló. Bueno, ahí vamos a ver un ejemplo que pasa cuando se bloquea. O puede no bloquearse y responder, por ejemplo, si su read devuelve cuánto leyó, bueno, también tendrá un valor de retorno. Exit, que no tenemos que volver, es un exit, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con exit. Eh, y también, ¿no? Vamos a tener esta función shield que lo que va a hacer es ceder el CPU, ¿no? Ahí vamos a hacer nada más y nada menos que un int 20. Bueno, esto que dijo Fer está acá en pseudocódigo, ¿no? Si se bloquea, como preguntaban recién, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el proceso que está corriendo, la PCB, marcarlo como bloqueado, removerlo de la cola de listos y hacer un int20 para que el scheduler determine quién sigue corriendo porque yo me bloqueé en un read. Por ejemplo, cuando arranque su kernel y tengamos el shell y se bloquee esperando el input de teclado.
exit. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a marcar como exit en la PCB y vamos a hacer un int20 para que el scheduler tome la decisión de quién sigue corriendo. Después podemos tener, bueno, ceder el CPU solamente haciendo el int20, pero no bloquea. Y con esto podemos armar o darnos una idea de cómo, es, cómo el scheduler y la gestión de procesos interactúa con estas system calls. Y por qué tuvimos que hacer ese cambio de preservar el RAX, porque acá tenemos valores de retorno que queremos leer, ¿no?, de esas system calls. Ahora vamos a estar forzando la interrupción de timer tick siempre que la decisión de quién tiene que seguir corriendo la tiene que tomar el único que puede tomar esa decisión, que es el scheduler. Pero bueno, ahora vamos a simular completo cómo queda un ejemplo de una system call bloqueante, como por ejemplo el tema del read que trajo recién Facundo. Pero antes de ver ese ejemplo completo, hago un parate para ver cómo venimos los que venían siguiendo un poco la clase, cómo se entiende, no se entiende, alguna duda, aprovechen ahora para hacer un repaso, porque si no el ejemplo se va a hacer medio pesado. ¿Seguimos? ¿Estamos bien? Bien, buenísimo. Gracias ahí, Facundo, Matías, Lucas, que vienen enganchados. Espero que no los pierda ahora. Bueno, vamos a llamar una system call, como por ejemplo read, que se va a bloquear. El ejemplo clásico este que dijimos recién, de la shell que arranca y se queda bloqueada en el read de TK. Bueno, como es una system call, va a iniciar con un int80, como ya hacíamos en Archi, ¿verdad? Como es un int, tenemos el hook de todos los registros que se van a pushear como mecanismo de preservación en stack. Nuestro handler de system call va a ser el push state no RX, o sea, todos los registros de propósito general sin el RX se van a guardar acá en el stack. Bueno, observación importante. En este primer instruction pointer que se está guardando en el llamado int80, apunta al código de user space que sigue la línea siguiente después de llamar a system call, ¿verdad? Después, llegamos hasta acá, el syscall va a marcarse como bloqueado, ¿no? Vamos a tener esto de que les contó recién Fer, por algún motivo no puedo continuar, digamos. Entonces voy a llamar al int20. Ese llamado al int20, forzar el llamado al timer tick, va a ir al handler del timer tick. Bueno, primero va a ser otro red hook acá. Tenemos todo este amarillito, naranjita, que son todos los registros del int20. Y que es este instruction pointer, apunta a la dirección donde se hace el llamado, es donde dentro de la system call se está forzando el int20. Y el siguiente paso es el handler del timer tick, que es el que vimos hace un rato, que va a ser un push state, este sí con RX, ¿no? Estos registros de propósito general en azul incluyen RX. Y eso es el stack pointer que voy a terminar guardando en la PCB de ese proceso que marqué como bloqueado. Entonces, la magia está en que la system call de read se bloqueó, entonces lo marqué como bloqueado y hice un int20. Entonces, el int20
va a terminar guardándome todo este stack enorme que tenemos acá, el último. ¿Y qué va a pasar cuando se desbloquee? Eventualmente, cuando haya algo para leer, o por ejemplo, con los semáforos y después, bueno, van a haber una clase de sincronización, van a ver todas las formas de implementarlo, pero imaginen que los implementan del lado del kernel y tienen algún tracking de quiénes se bloquearon en ese recurso, o con el read también. Ahí aparece vuelta, otra vez podemos reciclar nuestras estructuras de datos y tener una cola, por ejemplo, una cola de procesos, así como tengo una cola de procesos ready, puedo tener una cola de procesos bloqueados en un recurso, que cuando se desbloqueen, cuando haya algo para leer o lo que fuera, puedo desbloquear a quienes están suscritos en esa cola, bloqueados. Eventualmente los voy a desmarcar, van a dejar de estar block, van a volver a estar ready, y cuando el scheduler lo vuelva a elegir, ¿qué va a pasar? Lo va a elegir y vamos a hacer pop state, que va a restaurar los registros estos azules. Vamos a hacer el iRed del handler del timer tick, que va a restaurar los registros estos naranjita amarillito. Entonces voy a seguir, voy a volver al handler de la syscall, donde forcé el int 20. Y voy a su vez, hacer el iRed del handler de la system call, que va a restaurar esos registros. Y voy a continuar, bueno, el pop state, no RX, perdón, y el iRed. Y eso va a terminar, va a devolverle el control, o sea, volvimos hacia user space, ¿no? Entonces volví después del read que me bloqueé. Y yo me enteré, el proceso se bloqueó, la shell que se bloquea esperando el input de teclado con esta estructura. ¿Creen que se entera? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Vamos de vuelta, si no. Avísenme. Hacemos la simulación de cómo se construye este stack cuando se bloquea en una system call. O se entiende. Si se entiende, ¿qué creen? ¿Que el proceso que se bloqueó se entera que se fue bloqueado o no se entera? Vamos de vuelta. Bueno, vamos a llamar desde user space, por ejemplo, el código de la shell que va a llamar a la system call de read. Que en este ejemplo se va a bloquear. Podría no bloquearse, pero en este ejemplo que vamos a ver se va a bloquear. Tengamos presente eso. Entonces, arrancamos con el int 80 de la system call. Eso, como es un int, va a el mismo int llenarme todos estos registros rojos. ¿Bien? Ahora bien, el instruction pointer que se estaba capeando en ese iRed hook es el que vuelve después de de llamada a la system call, ¿no? O sea, la línea después del read es la próxima que se va a ejecutar después de que se restaure este instruction pointer. O sea, esto, cuando yo haga el iRed, va a volver a lo que sigue después del read en la shell. Ahora bien, como llamé al int80, lo primero que se va a hacer es el push state no RX. Porque hace un rato vimos que el syscall handler va a hacer algo como esto. Porque me interesa el RX dejarlo separado para los retornos, por ejemplo, el getPid o por ejemplo el read, que puede volver cuánto el caracteres leyó, en fin. Entonces, voy a pushear todos los registros de propósito general menos RX, que son estos que están acá en verde, que son varios, ¿no? Es una sola fila, pero serían todos esos registros menos el RX. RBX, RDX, todos RDI, RCI, todos esos van en verde. Ahora bien, como no tengo nada para leer, me voy a quedar bloqueado, por ejemplo, esperando el input de teclado. Entonces, voy a hacer lo que hablamos recién, lo que les contó Fer, ¿no? Voy a agarrar y voy a
como no tengo nada para retornar, no podemos retornar ahora, busco la PCB del proceso que está corriendo, lo voy a marcar como bloqueado, lo remuevo de la cola de listos y voy a forzar el int20, ¿no? La línea 5 acá del read. Ese int20, como es un int, de vuelta va a rellenarme todos los registros estos del iRed hook. Los que están acá en disculpen, estoy medio amarillito barra naranja, ¿no? Y ese interaction pointer es lo que sigue después del int20, o sea, acá después del read, ¿no? Del handler del read. Pero como hice un int20, voy al handler del timer tick. ¿Cómo empezaba el handler que escribimos hace un rato? Empezaba con un push state, después hacía el EOI, después hacía el call schedule y demás. Bueno, entonces ese push state, que es el que está acá en azul, me va a poner todos los registros. Este incluye el RX, RX, RBX, DX, RDI, RCI, todos los registros de propósito general. Y como está bloqueado, ahora va a seguir con otro. El scheduler va a tomar la decisión de seguir con otro proceso y va a preservar el stack del proceso que se acaba de bloquear, que es el que llamó a read. Entonces, en la PCB de ese proceso que acabo de bloquear, me voy a guardar este stack pointer que apunta acá al final de esto. La última foto, ¿no? Esta flechita acá, la última de la derecha. ¿Qué logro con esto? Que eventualmente cuando sí haya algo para leer, ya sea porque si era de teclado o si era un pipe o lo que se dio lo que necesitaba para que haya algo para leer, que ahí de vuelta, cuando tenga esto de me bloqueo en algún tipo de recurso, voy a tener que tener algún tipo de tracking de qué procesos, porque puede haber más de uno, ¿no? En el ejemplo de si resolvemos los semáforos en kernel space, puedo tener varios bloqueados, ¿no? En ese semáforo, varios procesos en el mismo semáforo. Entonces, esa estructura de semáforo, que tendrán una tabla de semáforos o algo en el kernel, si lo hacen en el kernel, tendrá una cola de procesos bloqueados, ¿no? Entonces, cuando se desbloquea, yo desbloqueo a todos. Le digo, bueno, todos los que estaban bloqueados acá en este recurso, ahora dejan de estar bloqueados. ¿Sí? Pasan a estar ready, el scheduler elegirá cuál de todos esos que está ready retoma el control, o en el caso este de la shell bloqueada en el teclado, cuando hay algo para leer, se va a desbloquear, lo voy a marcar como ready, el scheduler lo va a volver a elegir, y cuando lo elija, el stack pointer que va a restaurar ese call schedule va a ser este de acá. Lo siguiente que va a ocurrir va a ser un pop state que va a restaurar los registros azules y el iRed que va a restaurar lo amarillito, naranjita. Eso nos va a dejar en, en el llamado int20 en el assistant call de read. Y ahora hay algo para leer y voy a poder leer lo que tenía que leer y retornarlo. Ahí en ese retorno voy a tener el iRed, voy a tener el pop state no RX que va a restaurar lo verde y el iRed de la system call que va a restaurar los registros estos en rojo. Entonces, la siguiente, el instruction pointer va a volver, va a terminar volviendo a user space, a donde terminé llamando al read que se bloqueó. Entonces, yo llamé a read, me bloqueé, y en algún momento me desbloqueé, cuando me volví a seleccionar el scheduler, volví a la línea siguiente del read con algo que retornó. Ese proceso que yo creé en user space y se bloqueó en una system call bloqueante como read, ¿se enteró o no se enteró? Ahora, ¿qué creen? No sé si ahí se entendió, Matías. Si no, levanten el micrófono y lo seguimos. Ahora se entendió, buenísimo. ¿Y qué crees ahí, Matías? ¿Se entera o no se entera de ese proceso que se bloqueó? No se entera, tal cual. Yo Ahí tengo el una resto. duda. El int 20 es necesario que se haga, o sea, ahí entiendo que como que se vuelven a apoyar los registros uno arriba del otro, porque el int 20 se hace
en kernel space, ¿o no? Sí, se hace en kernel space en el syscall handler, Claro, tal ¿y cual. hay alguna diferencia con hacerlo en el no kernel podés space? llamar a int desde user space. Ah, no se puede. O sea, solo No, int80 sí, está permitido. El int80, exactamente. A claro. ver, si vos tratás de Ah, llamar a logcode de int desde un programa en user space, te va a dar una excepción y te va a matar el proceso. Te va a dar un illegal ok. instruction o algo por el estilo. ¿Mm? O sea que un yield tendría que hacer una syscall primero int80 y que ahí se Sí, haga el int20. por Es eso que en lo realidad, pusimos. sí, es que en realidad a ver, el yield de multithreading, a pesar de que se llama yield, ¿sí? Medio como que se maneja en user space, ¿sí? Ahora, este tipo de yield que estamos viendo se maneja todo dentro del kernel. Un proceso no puede decir yo libero la CPU. O sea, lo único que puede hacer es irse a dormir voluntariamente con alguna llamada sleep o ejecutar una syscall bloqueante, ¿sí? Pero no Sí. puede decir yo libero la CPU. ¿Mm? No, y además, más allá de que pueda o no pueda, porque puedes o no tener bien configuradas las protecciones, ¿no? Digamos, no debería, digamos. Nosotros queremos que Claro, la o sea, puerta de entrada quizás sea puede, el pero no int80. debe. Claro, Sí, exactamente. O sea, más allá, o sea, está bueno a veces probar qué se puede y qué no se puede para saber cómo está configurado, pero más allá de lo que se puede, digamos, imagínate que vos lo terminás logrando, nosotros nos vamos a fijar que desde User Space estés usando el syscall para eso. Claro, perfecto. Y ahí está, por ejemplo, claro, respondiendo a tu pregunta, acá teníamos mapeada una system call para hacer el int20, ¿no? Y ceder el CPU. Entonces no pasa nada también, por ejemplo, si viene el timer tick y te interrumpe en el medio de una syscall, pasa exactamente lo mismo que si hicieras el int20 voluntariamente. Eh, a ver, ahí, decirlo de vuelta, que no estoy seguro de que entendí la pregunta. ¿No? No, porque en Arki también estaba la duda como, bueno, vos tenés el timer ticket que te interrumpe cada tanto tiempo, pero ¿qué pasa si te Sí. interrumpe justo en una syscall? Yo, por ejemplo, me acuerdo que para que poder recibir interrupciones en una syscall tenías que activar las interrupciones, como que por default se Bueno, desactivaban. el kernel acá es non-preemptive. Cuando estás adentro del kernel, ¿sí? Claro, entonces No es te pueden obligatorio sacar. que estén las interrupciones activadas en el kernel. No, no es que tengan que estar desactivadas, pero te puede atender una interrupción de hardware de mayor prioridad. Punto. ¿Sí? Y en general, la interrupción Porque, por del timer no ejemplo, es una interrupción de mayor prioridad. ¿Sí? por Lo que ejemplo, la del pasa es que vos teclado, o sea, volvés. sí, por ejemplo, yo estoy en mi compu y no es que voy tocando el teclado y algunas teclas no las casa porque justo está en el kernel. No, 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 no. Pero la no, tienda no, después. claro, Sí. Esas sí las atiende, digamos. claro. Después ustedes van a tener que Sí. modificar ese driver de teclado que tienen, ¿no? Porque van a tener ese buffer y van a tener que tener concepto de entrada estándar, ¿no? Y de quién está leyendo eso. O sea, ahí van a tener que meter un poquito de mano. Y incluso, bueno, quizás también puedan tener algo de modificar la limpieza que hacían cuando se tenían handler de excepciones. No es requerido, pero a veces lo suelen hacer también. Algunas cositas más allá de o sea, acá hablando mal y pronto, decimos lo que tiene que cambiar es el syscall handler y poner el push state no RX. Eso de base. Después arriba van a tener que seguramente toquetear un par de cositas más, ¿no? Pero Pero sí, entonces, como así Sí, como para dejarlo porque claro. si a mí no me contaron mal, perdón, a mí si no me contaron mal la historia, porque bueno, yo vengo de, ¿cómo se llama? Vengo de afuera y además me gradué hace 1000 años, como que en Arki en realidad no están manejando ningún tipo de mecanismo de protección y están corriendo todos dentro del mismo anillo, en realidad. ¿Sí? tal cual. Mientras que acá ya deberíamos tener separado user space de kernel space, ¿sí?
por más que no implementemos protección de memoria, pero es otra historia de eso. ¿Mm? Sí, Claro, Claro, igual pero entiendo que en Archi les piden que hagan la segmentación correcta, aunque puedan quizás no hacerlo. Acá van a tener que, sí. si no lo hicieron, hacerlo, sí. Claro, pero vos en Archi vos desde cualquier programa podés llamar a int y no se te va a morir con una excepción. Tal cual. Mm. ok, entonces en el kernel las interrupciones se dejan habilitadas y nomás, no sé, imagino, se enmascara el pic de tal manera que solo recibas algunas o... Sí, lo vas a ver un poquito más adelante que sí, pero, ¿sí? ¿Y cuál es ese pero? ¿Sí? Igual esto es un adelanto, después se va a ver con más detalles. Vos imaginate que vos estás leyendo el teclado, ¿sí? Y mientras vos estás leyendo el carácter del teclado, llega una interrupción del teclado, ¿sí? Como tanto tu syscall como la interrupción están manipulando la misma estructura de datos, podés tener una race condition, obviamente, ¿sí? Entonces, cuando vos estás manipulando una estructura de datos que a su vez algún handler de interrupción puede manipularla, tenés que bloquear las interrupciones. ¿Sí? Claro, Porque si no, ¿sí? Porque si no, vos vas a leer un carácter y vino el driver de teclado y te metió otro carácter adelante y lo que vos leíste es otra cosa y te quedan fuera de orden. O peor aún, por cómo se manipula la estructura de datos, te queda un carácter que nadie lee y te queda ahí ocupando lugar, ¿sí? Pero nadie lo lee, nadie sabe que está. ¿Sí? claro, perfecto. Igual está ¿Sí? bueno que también, está muy buena estas preguntas, también está bueno que se configuren el debugger y empiecen a probar estas cosas apenas tengan esto funcionando, ¿no? Pues está bueno traer los escenarios y nosotros hacemos el ejercicio de simularlos muchas veces, pero van a ir viendo que conforme avanzan las clases, nos empiezan a traer escenarios cada vez más complejos. Que bueno, en vez de confiar en lo que nosotros respondemos on the fly, muchas veces lo Claro. mejor es sentarse y probarlo y razonar, decir, ah, esto ocurre o no ocurre, por qué no ocurre, debería ocurrir, no debería ocurrir. Ese Sí, pensamiento crítico es fundamental que lo tomen todo el tiempo, porque si no van a estar a ciegas en parte. O sea, la idea es que estén lo menos a ciegas posible y tengan el sí, mayor control posible. Sabemos que es completo, es imposible porque hay muchas cosas, hay algunos saltos de fe que van a tener. Acá, por ejemplo, les mostramos un mecanismo de cómo hacer context switch que quizás si no te lo presentan de esta forma, es difícil de que se te ocurra tal cual o que puedas aprovechar el stack o que es complicado. Históricamente no como, traíamos esta presentación y dejábamos hagan el context switch, resuelvan el scheduler y era difícil de que quizás armar una solución así completa, había mucha disparidad y habríamos un abanico de una complejidad aún más compleja. Hace un tiempo que trajimos esta clase y planteamos esto para unificar un poco cómo es esta parte que es la que suele traerles más dolores de cabeza y que cuando hay un problema acá es bastante difícil de debuguear, incluso con el debugger. sí, Entonces, eh, acá de vuelta la porque son recomendación, eventos asincrónicos, justamente. tal cual, la recomendación es de menos a más. Entonces, así como les dijimos que arranquen con un Memory Manager súper trivial que funcione para probar, después le ponen arriba uno con el algoritmo que tiene que ir. Acá lo mismo, con el scheduler pueden empezar con una ronda recontra simple que no le dé bola a las prioridades o lo que fuera, o que lo que sea, lo más simple, obviamente ese para entregar no sirve, pero sí sirve para empezar a probar que funcione la integración entre el módulo que gestiona los procesos, su ciclo de vida, el módulo del scheduler, la cola de listos y tener una integración. Acá van a ver de vuelta la misma estrategia que con el Memory Manager. Lo que vale o la complejidad está en la integración. Una vez que la integración funciona, podemos hacer una implementación con un algoritmo más interesante y demás. Pero si queremos ir de una al algoritmo recontra mega complejo, con las prioridades, con la integración y que todo junto probarlo y que funcione de entrada, y probablemente
tengamos algunos problemas en el camino. Sí, sí, vayan de a poquito. El elefante se come de a poco, como decían, ¿no? Y, y cerrando también un poquito lo otro que dijo Alejo, es, no tienen por qué creernos. O sea, no es que nosotros les vamos a mentir, pero nos podemos equivocar. ¿Sí? Nos vamos a equivocar, Y, probablemente. claro. Y como dijo un alemán con el que laburé hace mucho, que siempre que agarrábamos y implementábamos algo o hacíamos algo, nos pedía que adjuntemos la evidencia, ¿sí? Cuando le dijimos, che, pero ¿por qué todo esto? Y me dice, trust but verify. O sea, confíen, pero verifiquen. ¿Sí? Pero dice, no creo que seas deshonesto, pero creo que te puedes equivocar. ¿Sí? Eso es. Tal ¿Mm? cual. ¿Mm? Eso es una filosofía para todo este TP y para todo, en Para realidad, todo. Sí, para todo. sí. Hace 30 Y, años que laburo y lo hago todavía, así que no es para probar las materias, sirve para el laburo. ¿Sí? y acá como para cerrar y ahora redondeamos, hacemos un repaso de todo lo que vimos hoy acá. Vimos que el ARC-C y el ARC-B lo podíamos inyectar de alguna forma, ¿no? En el stack frame de mentira cuando ya hacíamos llamamos a la system call de create process y inicializábamos ese proceso. Hace un rato charlamos un poco de ese pasaje de argumentos, pero puedo terminarlo con red, porque recuerden que el proceso que creamos iba a tener este stack así vacío. Es lo que, por construcción, el stack iba a estar así. ¿Y qué pasa? Por lo que vimos al principio de la clase. Si yo hago red, ¿qué va a pasar con ese red? Va a ir a buscar una dirección de retorno de stack que está vacío, porque yo no ejecuté call foo. Yo metí la dirección, forcé el RIP de foo en ese stack frame de mentira que armamos, ¿verdad? Entonces, como no puedo hacer red, hay dos caminos que pueden tomar. Uno que es que todas las funciones foo, main o como se llamen, que van a usar como argumento para create process, cuando vayan a crear un proceso, terminen con un llamado a exit y no hagan red. Ese es un camino. Otro camino, si quieren que sus funciones main de los procesos tengan argc, argb y terminen con red, es hacer siempre un wrapper al estilo guión bajo start, que ese wrapper puede armar el argv como corresponde, puede acomodar eso y a su vez hace siempre el exit. Entonces está el red, voy a tener un red, alguien va a hacer call foo porque es ese wrapper guión bajo start o como se llama. Son dos posibles opciones de implementarlo, las dos las tomamos como varias, suelen haber entregas con los dos sabores y no hay problema. Pero se entiende por qué no puedo hacer un red cero directo si forzamos un stack así, ¿no? Recuerden que red va a ir a buscar la dirección de retorno al stack y no va a estar. Por último, si no hay procesos ready, porque dijimos que el scheduler trabaja sobre la cola del proceso ready. Si no hay ninguno ready, ¿qué hacemos? Bueno, esto es más común de lo que parece porque, como dijimos, cuando inicie voy a arrancar con la shell va a estar bloqueada en el teclado esperando que la interrupción del teclado y no hay ninguno ready porque no creé ningún otro todavía. Bueno, vamos a disponer de una función que ejecuta hold, que es hold CPU, que básicamente se duerme. Y lo que hacemos con eso es tener un proceso init, génesis, como le quieran llamar, suelen tener, que puede ser también, si hacen la jerarquía, puede ser el padre de todos los procesos, que después adopta a los huérfanos, o bueno, depende cómo modelen la jerarquía, pero siempre van a tener que tener ahí un proceso que haga hold CPU. eh, y de esta forma, cuando no haya ninguno ready, este siempre va a estar ready corriendo. Resumen, y ya hacemos un descanso cerebral, porque sé que esta es una clase bastante pesada.
vimos cómo switchar entre dos procesos ready llamando al scheduler. Vimos que cuando creamos un proceso, simulamos ese stack frame, armamos ese stack frame y llamamos al scheduler. ¿Por qué? Porque el que toma la decisión es el scheduler. Cuando finalizamos un proceso en el exit, también lo marcamos como exit y llamamos al scheduler. Y bueno, después obviamente vamos a poder borrar ese slot de la PCB que estaba marcado como exit y demás, eso también. También vimos que si se bloquea, por ejemplo, como en el read, como en la simulación que hicimos hace un rato, lo vamos a cambiar como estado block en el PCB y vamos a llamar al scheduler que eventualmente cuando se desbloquee va a cambiar a ready y se retornará a la ejecución como vimos hace un rato. Entonces, lo más importante que se tiene que llevar es la separación de las responsabilidades, de que por un lado va a haber un módulo de gestión de procesos que tiene todo el control de la máquina de estado, los ciclos de vida y demás, y por otro lado, en particular, los que están ready van a estar en una cola, que es la que interactúa con el otro módulo, con la otra responsabilidad, que es la del scheduler, que termina de hacer estos cambios de contexto cuando determina que tiene que correr otro proceso. Y ahí es donde se dan estos tres pilares de la clase de gestión de procesos, context switch con schedule. Y estamos. Terminó la presentación. Y estoy pensando si nada, tienen dudas, quieren evacuar alguna duda ahora y después cortamos o quieren, porque no sé, si podemos hacer un recreo y Y después, son las 7, si podemos hacer la consulta, si aguantan, hacemos la consulta de Memory Management y cortamos temprano. claro, ¿Ah? porque no había muchas consultas, lo estoy sugiriendo. Pero bueno, Sí, también sí, pueden sí, ser por consultas eso. de esto, pueden ser consultas de esto Sí. si alguno, Sí, un tip para los que vinieron es el context switch y el scheduler, haciendo copy-paste del código que mostró Alejo hace un rato y con modificaciones mínimas sale andando. ¿Sí? No tienen que inventar mucho, no tienen que escribir mucho. ¿Eh? El 90 y largo por ciento de lo que hay que implementar está en los ejemplos de esta presentación. ¿Mm? Así que no se maten y sáquenlo rápido, que no es difícil. Mejor dicho, no es que sea fácil, pero la parte difícil ya se la demos nosotros. claro. Siempre de menos a más, iterar de algo integrado que funciona simple y arriba le meto la complejidad, arriba le meto el algoritmo con prioridades, ¿no? Del scheduler que les pide el enunciado. Lo mismo que le recomendamos con el Memory Manager. Uno simple que es recontra dummy, que no sirve para nada, que no tiene ni free, pero que funciona. Y después, cuando eso funciona y lo tengo integrado en el sistema, le meto el otro y lo voy probando. Entonces van separando lo que están probando. Si estás probando la integración es una cosa, si estás probando el algoritmo, si quieres probar la integración y el algoritmo complejo todo junto, puede que te funcione, pero también puede que no, y que empieces a tener unos dolores de cabeza interesantes. Entonces el consejo es, de a pasos. ¿Alguna pregunta, ya sea de lo que es eh, Memory Management, el grupo ese que estaba trabado que comentó al principio, no sé si sigue por acá y tiene ganas de preguntarnos algo, o de la clase de hoy, o bueno, cualquier otra cosa que quede ahí, así de última si no los liberamos porque aprovechan el tiempo eh, y se ponen a trabajar con el TP2 que por lo que vemos están bastante atrasados. Sí, dale Jerónimo. Ok,
¿Cuál sería la A? Ok, campo de pipes. Entiendo a dónde va la pregunta. Creo que pueden, con este consejo de ir de menos a más, pueden arrancar sin eso. Y cuando empiecen a armar pipes, van a ver qué representa un pipe, ¿no? Y piensen un poco también en el concepto de pipe anónimo o pipe con nombre. Esto también a veces les ayuda a pensar cómo modelarlo en el kernel. También pueden tener una tabla global de pipes, del recurso pipe, y decir, bueno, tengo, tengo este identificador de la estructura de pipe, y después pueden, depende de cómo van modelando las cosas, a veces pueden tener referencias a esos recursos o no, de forma directa o indirecta en ese PCB. Pero por ahora todavía no tienen pipes. No sé si es necesario que ya se pongan con ese problema. Arranquen, o sea, la PCB no es que la tienen que escribir de una y los campos que le ponen extract, en la primera vez que lo codean van a ser los definitivos. Arranquen de vuelta, de menos a una PCB simple y después le van agregando lo que necesitan cuando van haciendo las. Recuerden que el orden del enunciado que les presentó Gonza está adrede, no está porque sí. Eh, no sé Póngales si. truco en lo que necesitan ahora y a medida que van agregando otro tipo de cosas, cambian la definición en el punto H y recompilan. Y los van Sí. usando. ¿Eh? Tal cual. Así no se vuelven locos ahora y de vuelta se concentran en tener primero un Memory Manager andando con el debugger configurado. Después agarrar estos handlers, como dijo Fer, copy-paste y tratar de ver que funcione con su código de assembler y que puedan hacer un cambio de contexto con un scheduler súper trivial, una ronda, no sé, o más trivial que se les ocurra. Y con eso pueden empezar a armar parte por parte y siempre tengan presente que si están acostumbrados o si hicieron el TP1 de yo hago el máster, yo hago el jugador, yo hago la view y después juntamos todo a ver y nos volvemos locos hasta que funcione, esa metodología de trabajo no se las recomiendo para este TP porque no piensen en hago todo y después lo juntamos. Es voy haciendo partes, las voy juntando y las voy iterando. Si no lo hacen iterativo, van a quedar en el intento probablemente. Y este es un ejemplo, Jerónimo. Después Sí. vamos a discutir un poco más. O bueno, ni siquiera, porque a veces se quedan esperando no sé si la clase que viene o la siguiente es la de sincronización con Gonza. Y después a veces se quedan esperando la clase che, ¿cuándo va a haber una clase de pipes? Y no hay formalmente una clase de pipes, es algo que con lo que ustedes saben lo pueden construir, pero ya tienen resuelto un montón de cosas, ¿no? Ya tienen resuelto un schedule, ya tienen resuelto el tema de sincronización, de semáforos que van a ver con Gonza, ya tienen resuelto varios steps en este TP y les sobran los recursos y las ideas para poder resolver pipes por su cuenta. No Teniendo entiendo. al Memory Manager, sí. Sí, termina Alejo, por favor. Pensé que habías terminado, por eso. No, eso que nosotros les vamos dando ayudas puntuales como Memory Manager, esto es scheduling, después también van a ver la clase de sincro de Gonza y con todo eso van a poder resolver lo más importante o les damos una ayuda fuerte en las cosas complejas. Pero después no es que cada puntito del enunciado va a tener una clase. Después van a tener que sentarse y resolver. Y no tienen que esperar a que haya una clase. Obviamente, si vemos que hay 5, 6 grupos con dudas, a veces lo hemos hecho con problemas con pipes, a veces en la clase presencial nos sentamos a charlar sobre pipes porque hay varios que se están rebuscando con eso, pero de vuelta, que sea iterativo no implica es que todo lo vamos a ir viendo en estas clases, ¿no? Mándense también, pero mándense en etapas. Cuando tengan resuelto lo básico, le van agregando las cosas. Hay Eh, partes que sí, que quedan al criterio de cada uno de los grupos, porque si no es como que nosotros se lo damos y le decimos así esto y todos los TP terminan siendo más o menos iguales. Parte también es que ustedes pueden resolver el problema. Punto uno. Punto dos es,
después de que nosotros le explicamos los puntos más complicados, la implementación de pipes sale casi naturalmente. Se van a poner y van a decir, ¿cómo hacemos un pipe? Hacen un dibujito y dicen, listo. A esa altura del partido les resulta, no te voy a decir trivial, pero sí sumamente sencillo. ¿Sí? Cuando a esa altura del partido ya pensás, ¿qué es un pipe? ¿Sí? Sale solo. Y bueno, además de Jerónimo con la duda esta de Pipes, no sé el grupo que tenía tema de Memory Manager si tiene alguna duda, o si hay alguna otra duda de Memory Manager, de esto que vimos hoy, que supongo que va a tener que decantarlo y que van a ver la grabación y demás, o cualquier otra duda, y si no hay dudas, también hay, a ver, recuperatorio TP1 con nuestro grupo mandamos el mail con el evento corregido, repo y hash, pero no recibimos confirmación. Bueno, ahí es, creo que es el grupo 6 que está con Ariel. Bueno, si ya mandaron el mail, ya está. Tranquilos, los que quizás todavía no sé si hay respuesta de confirmación. O sea, sé que llegó el mail. Si es el grupo 6 quédate tranquilo. Yo vi que había un mail, pero probablemente lo tiene que procesar Ariel y todavía no llegó a procesar con las otras cosas que está viendo, los parciales y demás. Pero el mail llegó, eso quédate tranquilo, Mateo. Sí, porque si sos un grupo de Ariel que lo tenía que ver el fin de semana pasado, el fin de semana pasado tenía 60 parciales que corregir, así que Exactamente. seguro- Es el- así que seguramente quedó para esta semana. ah, Pero para- sí. no, está bien, pero el deadline, o sea, si vos ya lo mandaste antes y está el commit y vos decís el hash